El pecado es el hecho que arruina la vida del hombre y arruina su relación con Dios. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder cantando. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Desde lo más hondo te invoco, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Si llevas cuenta de las culpas, ¿quién podrá subsistir? Pero tú perdonas, Señor, yo temo y espero. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Mi alma espera en el Señor, confía en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el centinela a la aurora. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra, porque el Señor es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Él redimirá a su pueblo de todos los pecados. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra.
En la segunda lectura, San Pablo nos comunica su experiencia personal en medio de sus sufrimientos y de sus luchas. Cristo es quien verdaderamente lo sostiene. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, teniendo ese espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracia para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto evangélico de este domingo nos enseña dos tipos de incomprensión que Jesús debió afrontar, la de los escribas y la de sus propios familiares. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás puede expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían:
está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron a llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allí afuera. Él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hoy quisiera detenerme en la primera lectura, porque es un tema siempre actual, el tema del pecado original. En primer lugar, para entender estos primeros capítulos de la Biblia, del libro del Génesis, hay que entender que es un género literario. Lo que nos presentan los primeros capítulos de la Biblia es una cosmogonía. ¿Qué cosa? Es una palabra que quiere decir origen del cosmos, el origen del universo según la Biblia. Y va a utilizar imágenes que pueden gustarnos o no gustarnos, que podemos entenderlas o no. Están escritas hace unos cuantos miles de años, con la mentalidad de aquel tiempo. Tampoco son totalmente originales de la Biblia, sino que son tomadas de las culturas de aquel tiempo. Bueno, el pecado original, para hacerlo rápidamente, está descrito en ese paraíso, en ese lugar paradisíaco a donde Dios había puesto a Adán y a Eva. Un lugar a donde no necesitaban trabajar, tenían todo a mano, no tenían que ir a comprar como nosotros. Qué detalle, ¿no? Que lleva mucho billete para poder comprar porque no alcanzan. Ellos no necesitaban comprar nada porque todo lo tenían a mano. Eso es lo que nos describe el libro del Génesis. Tampoco tenían necesidad de trabajar. Pero en ese ámbito perfecto había dos árboles, entre todos esos árboles frutales de los que ellos se alimentaban, había dos árboles intocables: el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. No toquen el árbol del bien y del mal, porque el día que lo hagan van a conocer la muerte. Por eso la Iglesia siempre nos ha enseñado que con el pecado entró la muerte. Y Jesús nos libra de la muerte con su propia muerte. Claro que hay diversas clases de muertes de las que vamos a hablar ahora. La más importante es la muerte espiritual. Bueno, ya sabemos cómo sigue el relato. Adán y Eva no obedecieron a Dios. Y aquí viene un poco la burla o el sarcasmo o la falta de respeto a estas imágenes. Vuelvo a decir, es un género literario, es un modo de hablar y de explicar. No estamos obligados a creer que la tentación consistió en ese árbol que supuestamente es una manzana, porque en todas las imágenes aparece esta manzana. El libro del Génesis no habla de una manzana, habla de un árbol que da frutos. Digo esto porque con frecuencia en los memes y en las películas y en las pinturas aparece esto como una farsa, como una burla. Vuelvo a decir, no es obligatorio creer en la existencia de estos árboles, así como lo describe el Génesis. Es importante saber que Adán y Eva estaban a prueba y que la desobediencia los llevaría a la muerte. Y así fue. Hay tres palabras que están unidas.
Hemos leído hoy el pasaje del capítulo 3. Antes, el libro del Génesis nos ha relatado lo que acabo de contarles. Pero también el capítulo 2, versículo 25 dice: los dos, Adán y Eva, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esta palabra desnudo aparece 3 veces en el relato. Es como una flechita que nos va a indicar el primer síntoma de ese pecado que van a cometer. Desnudez, miedo y vergüenza van juntas. Por eso les he leído lo que el libro del Génesis, a propósito, antes de la caída de nuestros padres, va a decir: estaban desnudos, pero no sentían vergüenza de su desnudez. Cuando cometieron el pecado, sintieron vergüenza y miedo. Por eso el relato que hoy hemos escuchado dice: Dios es como que pierde a sus hijos, Adán y Eva. ¿Dónde están? Ya no son los mismos, ¿no? El padre o la madre que conoce a sus hijos, cuando a uno le pasa algo, por la cara, por los gestos, a vos te pasa algo, a vos te ha pasado algo. ¿Dónde están? Adán le dice: oí los pasos por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. He descubierto la vergüenza de mi desnudez. He alcanzado una libertad, entre comillas, comiendo del fruto prohibido, que me ha hecho reconocer mi desnudez, mi vergüenza. Esto que relata el libro del Génesis con esta claridad nos muestra este misterio insondable, pero que es necesario que tengamos en cuenta, que es el pecado original. Es decir, a partir de ese momento, nuestra naturaleza humana está herida. ¿Cómo está? Lutero decía corrompida. No, no está corrompida, está herida. Y por eso necesitamos el antibiótico, el sacramento, los sacramentos para curarnos. ¿Cuándo? Siempre, todos los días. Porque nuestra naturaleza es la de Adán y la de Eva. Y si me permiten, lo más terrible, la naturaleza de Caín, que es el segundo pecado que va a relatar el libro del Génesis. Caín mata a su hermano Abel por envidia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando Jesús lo explica en el Evangelio de San Juan, creo que es el capítulo 8. El diablo, que es padre de la mentira y homicida desde el principio. Entonces, mentira y homicidio van juntos como desnudez, miedo y vergüenza. Son los fenómenos del pecado original. Padre, pero yo no he matado a nadie, yo tampoco, hasta ahora. Pero mentimos, somos falsos, engañamos, mostramos o aparentamos lo que no somos, etcétera, etcétera. Hay un poeta nuestro al que yo llamo teólogo, aunque no estudió teología nunca, o si la aprendió observando las cosas. Fue un gran contemplativo de la realidad, Pablo Raúl Truyenque. Y voy a leer la letra de un escondido famoso. No lo puedo cantar aquí porque no tengo... El escondido se llama La pucha con el hombre y seguramente la han escuchado y la han cantado muchas veces.
El hombre nace y muere a veces sin vivir. ¿No? Esa contradicción interna que tenemos. Quiero pero no quiero, me gusta pero no me gusta. Esa mezcla, como diría San Ignacio, ese compositum de cuerpo y alma que con el pecado original ha quedado herido. Entonces nos cuesta armonizar nuestra vida, siempre. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad, si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces con una misma piedra. Frutos que llegan pasan sin madurar. Si tiene, tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vido su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único animal capaz de odiar. Yo lo digo con una frase más conocida. Cuando conozco más a la gente, quiero más a mi perro. El hombre es el único animal capaz de odiar, capaz de mentir, capaz de calumniar, capaz de la envidia, capaz de la murmuración, de la crítica, traicionera. Ese es el hombre, eso somos nosotros. Pero mientras, y Truyenque termina con un gesto, con una palabra de optimismo, pero mientras el hombre se asombre, sonría o llore, será la fantasía que Dios creó. Es decir, a pesar de que nuestra naturaleza humana está herida, el hombre será siempre la fantasía que Dios creó y Dios sigue confiando en el hombre, a pesar de todo, a pesar de nuestras guerras, de nuestros conflictos, de esta pobreza que nos agobia, de estas dificultades económicas a las que no vamos a entrar a analizar porque no viene al caso. Pero esa es nuestra triste realidad de seres humanos. Pero hay una esperanza muy grande, que es María. Hoy el Evangelio nos habla de María. Le dicen los fariseos, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Jesús dice, hablando de sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, este será mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero Jesús con estas palabras no desprecia a su madre, porque ella fue su primera discípula. Fue aquella que acompañó a la iglesia desde el comienzo. Estuvo junto a la cruz con Juan, estuvo en el día de Pentecostés y está acompañando a la iglesia. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que ese pecado original que nos muerde los talones a cada uno de nosotros, desde afuera y desde adentro, no nos impida ser de verdad hijos de Dios, esa fantasía que Dios creó. Que así sea.